Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean ustedes todas y todos bienvenidos a esta sesión número 2 de la materia pensamiento filosófico. Mi nombre es Fernando Sosa. Ya tuve el gusto la semana pasada por ahí de compartir con ustedes la primera sesión, introducirnos un poco a lo que es la temática de este curso de pensamiento filosófico, dado que, bueno, es una de las materias, me parece, bases y fundamentales que en un proyecto académico como el que ustedes están emprendiendo, que es la preparatoria en línea en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, nos enseña como herramienta la filosofía a pensar mejor, a pensar de una manera más abierta, pero sobre todo a pensar de una manera más elaborada, más certera en el sentido de la certeza, porque nos da esas bases fundamentales para estructurar muy bien un argumento, para descifrar muy bien algún engaño de lenguaje, algún engaño de pensamiento que nos puede surgir en este mundo, en esta realidad en la que habitamos. Y entonces yo la semana pasada, por ahí habíamos iniciado esta introducción respondiendo a la pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Y una de las bases fundamentales a las que llegábamos era justamente em, dejar claro que la filosofía en sí misma, en un mundo en el que se nos exige que todo aquello que hagamos, todo aquello que realicemos, tenga siempre una finalidad enfocada en la productividad, es decir, en producir algo, en relación sobre todo en producir para el mercado, algo que tenga un valor monetario, algo que pueda yo intercambiar a través de una transacción, generar un producto, generar una campaña, generar, sí, algún elemento que yo pueda poner a la venta, refiriéndome o refiriéndonos a ese sentido de utilidad de el para qué de las cosas, en el para qué de su utilidad, encontrábamos que la filosofía y ciertos pensamientos o ciertas áreas de el conocimiento humano como la sociología, la antropología, la psicología tal vez en sí misma, pues no son una propuesta dentro de la realidad que nos lleven a generar un producto tangible, sino que son herramientas que nos permiten o nos ayudan a pensar mejor. No producen en sí mismas algo que podamos intercambiar en el mercado, pero sí nos da justamente ese punto de partida de certeza para generar un pensamiento concreto, un pensamiento que vaya encaminado hacia la búsqueda de la verdad, no en un sentido pleno y en un sentido cerrado. Lo decíamos la semana pasada, la filosofía ha descubierto o nos pone al descubierto que la verdad en ese sentido en el que siempre se había tratado de encontrar la verdad como algo eterno, como algo inmutable, como algo que permanece siempre siendo lo mismo y que es universal, no lo encontramos como tal en el mundo, en la historia, en la propia existencia del ser humano. Esa verdad con mayúscula, la verdad, no existe, no es posible acceder a ese lugar porque no forma parte de la realidad. Podemos llegar posiblemente o no posiblemente, más bien podemos asumir que existe una verdad. Podemos asumir que existe una verdad que es para todos, que es universal, pero no podemos conocerla, ¿no? Podemos creerla, pero no podemos conocerla con certeza, con ciencia, con conocimiento de causa, porque pertenece a otro orden, al orden de la creencia o al orden de la fe.
Y me refiero específicamente justo a la idea o a la cuestión de Dios como verdad y fundamento de las cosas, del mundo, de la existencia. Pertenece a otro lugar, al lugar de la fe, al lugar de la creencia, lo cual, bueno, no es propiamente conocimiento certero, conocimiento de causa física, tangible, lo que no quiere decir tampoco, bueno, que sea algo inválido totalmente creer o tener una creencia o tener una fe. Simplemente es un ámbito que no pertenece al del conocimiento que la razón, la ciencia, nos puede dar, que los argumentos lógicos nos pueden deducir. En esa medida o en ese sentido, decíamos que la filosofía nos ha ayudado a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, a ir desmontando eso que en algún momento se estableció como verdad y el mundo funcionaba a partir de ello. Entonces, en esa medida, bueno, el ser humano ha venido emancipándose, dejando de lado esa tutoría, esa relación paternal con una verdad trascendente que le dirigía en todos los sentidos o ámbitos de su existencia. Hoy, bueno, lamentablemente esa certeza que en algún momento operó se ha desquebrajado, se ha venido abajo y no quiero soltarla como el propio filósofo Friedrich Nietzsche lo dijo en algún momento, con esta frase lapidaria y fuerte, que es la de Dios ha muerto, ¿no? Y nosotros le hemos matado, dicen Friedrich Nietzsche, en la Gaia Ciencia. Entonces, esto como para decir, la filosofía, en la semana pasada habíamos llegado a esa conclusión de que nos sirve justamente para desmontar, para desestructurar, para conocer con certeza aquello que conforma la realidad. Muy bien. En esta clase de hoy, en esta segunda unidad, este segundo bloque, que se llama Las bases de nuestro pensamiento, es importante, bueno, que tengamos en cuenta que la filosofía, una de sus bases fundamentales es la epistemología, ¿ok? ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con epistemología? Se refiere justamente o propiamente al conocimiento y es una perogrullada o es una redundancia a conocer cómo es que conocemos, ¿ok? Es decir, a indagar de qué manera los procesos de la razón están fundamentados o están construidos para poder interactuar con el mundo. Es decir, cuando yo observo un árbol y me hago la pregunta, ¿cómo yo sé que eso es un árbol? ¿Cómo yo sé que esto que estoy viendo delante de mí es un monitor, una pantalla? Se da un proceso muy largo, pero que se reduce a milésimas, centésimas de segundo, ¿no? Es decir, yo cuando me enfrento por primera vez al abrir los ojos por la mañana y mirar el techo y saber que lo que estoy viendo sobre mi cabeza es el techo de mi casa, para saber eso, yo ya he tenido que pasar por un proceso de adaptación, de relación entre lo que ven mis ojos con el concepto o la idea de lo que significa una casa, lo que significa un techo, lo que significa una pared. Cuando yo veo un árbol, retornando a la idea del árbol, cuando yo veo el árbol, yo previamente ya tuve que haber conocido o alguien me tuvo que haber presentado esa estructura que conforma el concepto o la idea de árbol, un tronco, unas ramas, unas hojas, unos frutos. De tal manera que cuando yo veo un tronco, unas ramas, unas hojas, unos frutos, inmediatamente viene a mí el concepto de árbol. En cierta medida, cuando ya nos enfrentamos al mundo con la conciencia que ya tenemos construida previamente por la historia, por la cultura,
por la relación con aquellos que nos han enseñado previamente el lenguaje, que nos han enseñado previamente las ideas, los conceptos, el mundo mismo. Cuando yo veo algo, algunos filósofos, sobre todo, por ejemplo, de lenguaje, que están muy enfocados en decir que lo que vemos cuando observamos el mundo no son cosas, sino lo que vemos son palabras, son conceptos, ideas. em, Estos dirán justamente eso, que cuando vemos un vaso, no se ve, porque es verde, me parece, ahí está, cuando yo veo esto, no estoy viendo el objeto en sí mismo, estoy viendo un concepto, una idea que ya tengo previamente en mi cabeza, el concepto de vaso, ¿ok? Un contenedor con agua cilíndrico, eh, que sirve para contener el agua que me tomo. Es un vaso. Cuando yo veo el vaso ahí, estoy uniendo en un solo instante la percepción física, que es mis ojos observando el reflejo de la luz del que está rebotando en el objeto y que está yendo hacia mi vista, y en mi vista y en mi proceso mental se está configurando el concepto de árbol, de vaso que previamente yo ya tengo estructurado por la historia, que me da por resultado que inmediatamente que yo veo esto, veo un vaso. Em, Todo ese proceso, todo ese modelo por el cual nosotros conocemos las cosas del mundo, pues podríamos llamarlas las bases de nuestro pensamiento o las bases de nuestro conocimiento, en el sentido de que cuando nosotros pensamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros conocemos la realidad, interactuamos con la realidad, no estamos interactuando directamente con los objetos desnudos. Estamos actuando y estamos conociendo y estamos existiendo, viviendo la vida, eh, vivenciando el mundo con historia, ideas, concepto, personas que nos han enseñado, formas en las que se han configurado las cosas con las que estamos a nuestro alrededor. Es decir, es una red más amplia lo que compone este objeto cuando yo lo observo, que no se limita solamente a mi observación y el objeto, sino que está abierta de una manera más amplia toda la configuración en ese sentido de las cosas que están a mi alrededor. No es una relación de ida y vuelta con el objeto que tengo delante y mi propia visión, sino que cuando yo veo algo, veo historia. Cuando yo veo algo, veo sociedad, veo cultura. Porque imaginémoslo de esta manera. Cuando yo veo mi celular en el presente, en este día 16 de julio del 2026, cuando yo veo ese aparato rectangular sobre mi mesa, yo estoy viendo un celular, ¿no? Porque ya tengo previamente construida históricamente la idea del celular. Sé lo que implica ese objeto, su funcionalidad, su uso, su para qué, sus componentes, la pantalla, la carcasa, la cámara, etcétera, ¿no? Eh, Ideas, conceptos que previamente yo ya he conocido, tengo de tal forma que cuando yo veo ese celular en mi mesa, yo sé que está configurado como un concepto de celular. Pero imaginemos que este mismo objeto aparece hace 200 años en la mesa de un campesino en las afueras de Oaxaca, no sé, en un poblado de Oaxaca, o en un poblado de Monterrey, o en un poblado de Baja California Sur, o en la península de Yucatán, donde quieran ustedes que aparezca ese aparato hace 200 años, nadie va a ver un celular, nadie va a ver un celular.
Va a haber un objeto rectangular y se acabó. No hay esa construcción cultural que le ha dado forma a las cosas que yo conozco y que yo ya tengo previamente construido. Y de la misma forma, si hoy apareciera un objeto que durante en 200 años va a ser construido y apareciera el día de hoy, yo lo estaría viendo lo que en 200 años hacia el futuro observan o ven cuando miran ese objeto, ¿no? Entonces, en esa medida podemos decir que la filosofía nos ayuda a generar toda esta estructura de la que el mundo está compuesto, ¿ok? No es que las cosas sean las cosas únicamente. Las cosas tienen por detrás de ellas una configuración, una estructura que está más allá del propio objeto. Y lo que nos ayuda la filosofía precisamente es a ir deconstruyendo, a ir desmontando esa configuración, esa estructura, lo que no se ve, lo que no aparece a la vista. Una de las razones, me parece, más fundamentales por las cuales o por la cual la filosofía es una de las herramientas que nos ayudan a desmontar la realidad, es porque justamente la base de su funcionalidad es la pregunta constante, es el cuestionamiento infinito en ese sentido, ¿no? Es decir, el atreverse a desmitificar lo que ya está dicho, lo que parece que ya está terminado. La filosofía no cree que algo ya esté terminado, que algo ya esté dicho en toda su totalidad, en toda, sí, en toda su plenitud. No, la filosofía parte o su fundamental punto de partida es la pregunta eterna, la pregunta constante, que nos ayuda justamente a llegar a la conclusión de que las cosas que vemos son los objetos que vemos, pero también aquello que no vemos. Y aquello que no vemos, justo es esto que acabo de hablar, la cultura, la historia, la sociedad, los conceptos, las ideas, la intervención también del fenómeno físico, ¿ok? La luz que no vemos directamente, las ondas de luz que no vemos directamente y que en este momento están rebotando contra el objeto, que están enviando eh, esos fotones de luz se están redirigiendo a mi vista y mi vista los está configurando de tal modo que el mundo me aparece tal como lo veo. Pero a veces justamente de lo que no me pregunto o de lo que no me cuestiono es aquello por lo que no aparece, por lo que no está a simple vista. Y ahora bien, esto puede ser reducido al ámbito de los objetos, al ámbito de las cosas, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo palpar. Pero ¿qué pasa cuando los fenómenos del mundo no se reducen a los objetos del mundo únicamente? Cuando en los fenómenos del mundo también está implicada las sociedades, está implicada los seres humanos, están implicadas los animales, está implicada la naturaleza. Es decir, ya la forma en la que nuestro pensamiento opera frente a todas estas otras realidades, estos otros fenómenos en los que estamos en relación constante con ellos, pues también hay estructuras que no observamos, también hay algo que no nos aparece a la vista tan directamente, pero que por detrás de ello algo está haciendo que la sociedad opere, la sociedad camine, la sociedad funcione o no funcione, que la economía sea algo fructífero para todos o no lo sea, que la cultura
tenga sus determinadas funcionalidades frente a la humanidad misma o no la tenga, ¿no? Entonces, en esa medida, me parece que cuando hablamos de las bases de nuestro pensamiento, es justamente ir a esas estructuras fundamentales que a nosotros nos funcionan para observar la realidad y observarla no únicamente por la superficie, sino observar el iceberg completo, ¿no? Es decir, ver lo que está por encima, que es el mundo que observo a mi alrededor, pero siendo consciente que por debajo hay una estructura enorme que sostiene esa realidad, ¿no? Muy bien, voy a compartir con ustedes una breve presentación para poder acercarnos un poquito más a a estas ideas. Muy bien. Ujú. A ver, así. Y si le damos compartir. Ok. Mm, ok, muy bien. Déjeme agrandar esto. Excelente. Las bases de nuestro pensamiento. Ok. Ajá. El pensamiento, la forma en la que nosotros pensamos el mundo, está compuesto por las ideas que se generan en nuestros procesos mentales, nuestra razón conociendo el mundo a partir de fundamentos certeros, ciertos, es decir, el mundo físico que puedo tocar y los argumentos que de ello puedo hacer del mundo para conocer con verdad, ¿no? Conocer con certeza las cosas. Pero también hay otro ámbito del pensamiento humano que no solamente se reduce a las ideas que podemos construir en un sentido más técnico y científico de la realidad para conocerla con certeza y con razón, sino que hay otro espacio, me parece que es importante decirlo, que es el ámbito de las creencias, ¿ok? En filosofía nos preguntamos qué es el conocimiento y cuáles son sus alcances, ya que esto es preguntarnos al mismo tiempo qué es la realidad y qué es lo que conozco de ella. Hay un filósofo muy importante dentro de la filosofía que se llama Emmanuel Kant. Y Emmanuel Kant tiene un libro, o más bien o su más grande obra maestra con la cual es conocido en todo el mundo, es la crítica de la razón pura. Y en ese libro, que es un libro así de choncho, en este libro, Kant lo que nos propone es llegar a los límites de lo que el ser humano puede conocer, ¿ok? Es decir, Kant nos va a decir, el alcance de la razón humana llega hasta acá. No puede ir más allá de ello. Si va más allá de ello, es especulación. Es un lugar donde habitan precisamente las creencias, es decir, aquello de lo cual no tiene un fundamento certero, pero de todas maneras nos hace de algún modo que el mundo funcione también para nosotros, ¿ok? Por ejemplo, Kant va a decir, a el ámbito de Dios, la idea de Dios, no la no puedo llegar a un conocimiento real y verdadero como lo podría llegar, por ejemplo, al conocimiento de ah, la naturaleza que me rodea.
los árboles, las flores, las plantas, perdón, la redundancia, los animales, etcétera, porque el animal pues, lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo estudiar, puedo indagar toda su taxonomía, puedo clasificarlos, etcétera, generando un conocimiento enciclopédico inclusive, ¿no? Pero Dios, lo único que puedo saber de Él es lo que puedo especular de Él, lo que puedo decir sin probarlo, únicamente porque, bueno, al momento en el que nosotros comenzamos a hablar sobre las características, la forma, el modo en el que es Dios, estamos traspasando el ámbito del conocimiento certero al ámbito de la especulación. Aunque y aunque devenga de una especulación lógica, pero que pertenece al ámbito de lo teológico. Y el ámbito de lo teológico, del estudio de Dios, pertenece también al ámbito de la especulación religiosa, o la especulación de la creencia, ¿ok? Al ámbito de la creencia. Sin embargo, y aún a pesar de ello, aunque no podamos, por ejemplo, probar la existencia de Dios, probar que Dios es bueno, es eterno, es inmutable, es el alfa y la omega, etcétera, aunque no podamos probar eso en un sentido certero y científico, de todas maneras, la idea de Dios funciona en el mundo para la gente, para las personas, para las comunidades. Le da, porque pertenece a otro lugar, sobre todo al lugar del sentido de la existencia, el sentido de la vida humana, ¿ok? Porque esto lo tenemos que tener como muy claro. Llega un momento en el que tener ideas claras y distintas, racionales sobre el mundo, es decir, conocer que 3 más 3 es igual a 6, aunque es un conocimiento verdadero, certero, de la razón, de la lógica, etcétera, y que se contrasta con la realidad cuando yo sumo 3 pesos más 3 pesos son 6 pesos, cuando se contrasta aún con la realidad, pues ese conocimiento de el 3 más 3 son 6 no nos da un sentido referente a nuestra existencia. No nos da seguridad frente a la angustia, frente al dolor, frente a el miedo a la muerte, por ejemplo, también. Pero lo que sí nos da seguridad o nos puede dar certeza en el ámbito de la creencia frente al miedo a la muerte, a la angustia por la vida, al temor por lo desconocido, sí es la idea de Dios, ¿no? Es decir, vamos a darnos cuenta y a poner todo en su justa dimensión, como para decir, tan importante es el conocimiento certero, el conocimiento racional, científico del mundo, como también lo es tan válido el ámbito de las creencias que le dan sentido a la existencia humana. Porque se ha creído, perdón, se ha creído, o más bien, eh, la ciencia humana, el mundo científico humano, se ha empeñado en combatir, en pugnar, luchar, guerrear contra el ámbito de lo metafísico, el ámbito de lo subjetivo, en tanto que no nos acercan a un conocimiento certero del mundo, que es necesario y es idóneo que nosotros aspiremos a un conocimiento certero del mundo, a un conocimiento racional de la existencia. Pero en el punto en el que lleguemos a únicamente dirigirnos, guiarnos en la vida a partir de el conocimiento puro, exacto, certero y racional, al ser humano no le alcanza para vivir con sentido. Al ser humano no le alcanza para salir
frente a el absurdo de la existencia, ¿ok? Necesita algo más, necesita esperanza, necesita creer en algo, ¿ok? Así sea Buda, así sea Cristo, así sea Mahoma, así sea mi tía, ¿no? Hay un filósofo mexicano que estoy seguro que a lo mejor ustedes lo conocen, lo han leído y si no, léanlo, conózcanlo. Se llama Jaime Sabines. Y Jaime Sabines es uno de los filósofos para mí más representativos del existencialismo humano y sobre todo mexicano. Porque Sabines, más allá de utilizar metáforas que trascienden el ámbito de lo físico, sabe utilizar las experiencias humanas, sabe utilizar las sensaciones corporales, las sensaciones de angustia, de miedo, de lujuria, todas esas emociones que se sienten encarnadamente. Jaime Sabine las sabe poner en palabras, en versos, en locuciones muy bien estructuradas que te atrapan, te envuelven, te proyectan a otro espacio, ¿no? Y Jaime Sabines tiene una poesía muy, muy bonita que se llama Me encanta Dios. Y hay un momento de la poesía que Jaime Sabines dice algo así, estoy parafraseando más o menos, no la tengo muy presente. Dice algo así como, Dios es un tipo maravilloso, es un ser magnífico, que quiere que nos portemos bien. Y por eso envió a Buda, envió a Cristo, envió a Mahoma y a mi tía Chofi para que nos digan que nos portemos bien, ¿no? Es decir, ¿no? No importa la creencia, ¿no? Cristo, Buda, Mahoma, eh, la tía más santa que tengamos y que siempre nos digan que nos portemos bien, esos personajes, en cierta forma, nos dan esperanza, ¿no? Nos proyectan a otro lugar, al lugar del sentido de la vida, ¿no? Que no nos los da, por ejemplo, saber que el agua finalmente, bueno, está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Lo que me da sentido es pensar en el mar, en un lago, en un río que fue significativo, donde el agua fue experiencia de purificación, etcétera, y pertenece a otro lugar, a otro espacio, ¿no? Es decir, el ser humano construye su pensamiento o las bases con las cuales conoce e interactúa con el mundo con ideas racionales estructuradas que le ayudan a formarse una idea clara y distinta de la realidad y de creencias que aunque no están comprobadas, aunque no son parte del mundo físico, al ser humano le alcanza para existir con sentido, le alcanzan para existir con tranquilidad frente a la angustia más grande que todo mundo tiene, que todo ser humano atraviesa, que es el miedo a la muerte, ¿ok? Todos tenemos miedo a morir. Aun aquel que diga no tengo miedo a morir, no ha conocido ese umbral, ese paso tambaleante que puede delimitar la línea entre estar y ya no estar, para que no diga en este momento que no tiene miedo a la muerte, ¿no? Eh, Tenemos mucho tiempo, ¿no? O poco, no lo sabemos,
para llegar a ese límite, a ese instante. Y ahí, pues realmente probar si lo tenemos o no lo tenemos. Pero la realidad es que el ser humano no quiere morir, ¿no? El ser humano que piensa, que tiene dentro de sí la idea de la eternidad, la idea del para siempre, en el fondo, esa idea que tenemos dentro de nosotros sobre la eternidad, sobre el infinito, en medio o en una realidad corpórea que es finita, perecedera y que muere en algún momento, esa contradicción le angustia. ¿Cómo yo, un ser que conozco la idea del infinito, que sé que puede haber algo eterno, que puede haber algo inmutable, imperecedero e inmortal, como yo que conozco la idea de la inmortalidad como una posibilidad de la mente, ah, soy un pobre mortal, ¿no? Alguien que en algún momento morirá, porque moriremos, ¿no? Entonces, frente a ello, frente a esa angustia, no nos alcanza solo con saber que el agua está compuesta de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, que 3 más 3 son igual a 6. No nos alcanza, ¿no? No nos alcanza conocer inclusive la ley de la relatividad, ¿no? El teorema de Pitágoras. No, no nos alcanza, nos sirve, nos funciona, nos es práctico, pero al ser humano no le alcanza solamente eso, ¿no? Este es el camino hacia nuestra idea sólida de lo que es el mundo y a nuestras creencias sobre esto, ¿ok? El ámbito de la creencia y el ámbito de la idea racional. Muy bien. Ah, pero, ¿cuál es la realidad que conozco? ¿Ok? Aquí tenemos una maqueta en 3D de una casa, ¿no? Una casa. Ahora bien, cuando nosotros en el mundo real, en la vida, nos paramos frente a un objeto, en este caso, una casa, nosotros decimos, lo que está delante de nosotros es una casa, ¿ok? Porque veo la pared de la casa, dependiendo dónde esté parado. Ahora, ese es el punto, esa es la cuestión, que de lo que yo conozco de la realidad es desde la perspectiva donde yo esté colocado, donde yo esté parado. Es decir, si hay una persona en el lado derecho, por fuera de la casa, hay una enfrente de la casa, hay una del lado izquierdo y hay una por la parte de atrás, todos estamos viendo la misma casa, pero todos estamos viendo partes diferentes de esa casa, ¿ok? Es decir, cuando yo digo conozco algo, conozco una parte de ese algo, no lo conozco en su totalidad o no estoy observando en su totalidad aquello que estoy observando. Es decir, por ejemplo, volvemos al ejemplo del vaso. Yo observo el vaso de este lado del objeto. Ustedes lo observan del otro lado. En esa metáfora o en ese sentido, me parece que el gran problema que le ha suscitado esto al ser humano es creer que cuando vemos algo, lo vemos en toda su completud. Y no es así. ¿Por qué? Porque nos falta ver la casa del otro lado, por el frente, por la esquina, por dentro de la casa, por encima de la casa y por abajo de la casa para poder observar toda la casa en su totalidad. No podemos acceder al mundo en su totalidad. Somos limitados en ese sentido, ¿no? Sí, hay algo que la mente pone. Por ejemplo, yo veo el frente de la casa e inmediatamente mi razón dice, estoy viendo el frente de la casa, pero hay un techo en la casa, hay una
pared trasera de la casa, hay una pared de costado y del otro costado. La mente completa aquello que mi vista o mi visión únicamente está limitada a observar desde el punto en el que estoy parado. Y en esa medida y en ese sentido, me parece que lo que le hace falta muchas veces al ser humano es la humildad de reconocer que nuestra capacidad de observar el mundo es únicamente de perspectiva. Y así como yo tengo la perspectiva del frente de la casa, alguien tiene la perspectiva del otro lado de la casa. Y los dos estamos mirando lo mismo, pero de diferentes ángulos. Ahora bien, si esto lo llevamos a otro ámbito, a un ámbito de la moral o de la ética, por ejemplo, o de la cultura o de la sociedad y demás, tenemos que aprender que lo que todos vemos el mundo, todos vemos la realidad y la idea que el otro tiene de la realidad posiblemente sea porque el lado del que está parado, la cultura, la sociedad, la historia, el territorio desde donde está viendo el mundo, es diferente al punto de partida desde el cual yo estoy viendo la realidad también. El problema es creer y pensar, y esto es lo que la filosofía nos ayuda a combatir cuando nos dice todo esto sobre el conocimiento del mundo, es que nos pone un alto cuando creemos o llegamos a una creencia absurda de decir que lo que yo estoy observando es lo verdadero, es lo único, es la perspectiva desde la cual el mundo funciona para mí y para todos. Y no, el mundo funciona para todos de diversas maneras, desde los ángulos, desde dónde están colocados, desde la cultura en la que nacieron, la historia que las ha atravesado a lo largo del tiempo. Lo que sí, y es una obviedad, y es algo obvio para todos nosotros, es que aún en la diferencia de el conocimiento del mundo, el conocimiento de la realidad, tenemos que ponernos de acuerdo para ciertas cosas, sobre todo en el ámbito de la moral y en el ámbito de las leyes, ¿no? Por ejemplo, para que el mundo funcione. Porque, y esto lo dejan más claro los llamados contractualistas, ¿no? Como Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, que sobre todo Hobbes, porque Hobbes es muy radical cuando dice el ser humano es violento por naturaleza, el ser humano es malvado por naturaleza. De tal forma que imaginemos, aunque eso esté refutado, ¿no? Y aunque eso no sea cierto, pero imaginemos, ok, que alguien parte de la creencia de que el ser humano es maligno, violento por naturaleza, eh, a tal grado que, bueno, en algún momento alguien dirá, bueno, si soy maligno, mi naturaleza es la maldad. Entonces, si yo hago algo malo a otra persona, la culpa no radica en mi ejercicio de la libertad que decidí actuar de manera maligna contra ese otro sujeto, sino que la responsabilidad se suprime en el sentido de que yo no controlo mi naturaleza. Mi naturaleza es ser maligno, mi naturaleza es ser malvado. Por lo tanto, cuando yo actúo de manera malvada contra el otro, le pego, le meto el pie, lo expulso, lo exilio o lo asesino, es mi naturaleza la que está expresándose. Y yo no puedo ir en contra de mi naturaleza porque la naturaleza sigue su curso. Entonces, en esa medida, bueno, pues nadie podría culparme o nadie podría imputarme responsabilidad. A lo cual, bueno, Hobbes justamente a partir de esa creencia dirá, necesitamos un contrato social en el que le cedamos a un soberano, al Estado, la potestad y la ley para ejercer justicia frente a esta naturaleza que somos. Ah, y esto como para decir que
el punto de partida, aunque puede ser distinto para los demás, hay ciertas cosas en las que tenemos que consensar para que el mundo siga caminando, para que el mundo siga funcionando, para que no nos matemos los unos a los otros, ¿ok? Lo que no quiere decir justamente, a ver, si yo tengo mi verdad y el otro tiene su perspectiva y el otro tiene, pues todo se vale. Porque ahí caeríamos justamente en un desorden que sería contraproducente para la propia humanidad. Por lo tanto, bueno, sí hay, a pesar de las diferentes visiones que cada uno puede tener desde su propia perspectiva cultural, social, histórica, y demás, ah, tenemos que ponernos de acuerdo para no erradicarnos, ¿no? Para no matarnos, ¿no? Tenemos que ponernos reglas básicas de convivencia. Pero esas las creamos, las ponemos en discusión, las ponemos en constituciones, las ponemos en leyes bien detalladas, en un ámbito más de lo jurídico que nos ayude justamente a consensar estas cosas. Muy bien. Entonces, esto era lo que con esta casa quería más o menos compartirles, ¿no? ¿Qué conozco de realidad, de la realidad? Lo que conozco es desde donde esté parado y vea lo que hay delante de mí, a través de los ojos de mi cultura, a través de los ojos de mi historia, inclusive del género en el que he sido construido. Muy bien. ¿Cuál es el límite de mi conocimiento? Allá donde, bueno, yo no tengo acceso por mi limitada capacidad humana. Es decir, yo cuando me paro frente a un objeto, pues mi capacidad humana únicamente me da para conocer la perspectiva desde donde estoy parado, ¿no? Pero si me uno, y esto es interesante e importante ya trasladarlo, por ejemplo, al ámbito de la moral social. Pero, por ejemplo, si yo me uno al que está parado detrás de la casa, al que está enfrente y al que está subido en el árbol viendo el techo de la casa, entre todos podemos decir, la casa es así, ¿ok? Y consensar y decir, la realidad es vista desde diferentes ángulos, puntos de vista, pero es una misma realidad para todos al fin y al cabo, en la que todos estamos caminando, en la que todos estamos viviendo. Y entonces, bueno, podríamos llegar a acuerdos, sobre todo llegar a acuerdos que no lastimen la integridad del otro, la integridad de los demás, donde no busquemos aniquilar al otro por su visión de mundo, por cómo observa las cosas, por cómo entiende la realidad, ¿no? Porque estamos tan montados en nuestra propia creencia de que aquello que creemos, que vemos y conocemos es la única verdad del mundo, cuando en realidad es una visión limitada. Muy bien. La pregunta es precisamente esa, ¿puedo ver más allá de mi perspectiva? Y la respuesta es que sí, pero justo hay que desestructurar, hay que desmontar esas creencias que nos limitan y nos hacen pensar que lo que existe es solo lo que yo veo. Muy bien, justo esta imagen, ¿no? Esta imagen nos pone en eh, en esa cuestión, nos pone en ese dilema. Desde donde estemos parados, estamos observando algo distinto. Uno observa un 99, el otro observa un 66, ¿no? Y los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Los dos están viendo lo que están viendo, ¿no? ¿Qué número es? ¿Cuál es la verdad de ese número? La verdad de ese número es la verdad de cada uno desde donde lo está observando. Pero el número es, o la forma que está ahí contenida en la realidad es la misma para los dos. El problema es cuando el que dice es que es 66 golpea al otro para, para convencerlo, ¿no? O lo mata porque no le da la razón de que ese es un 66.
a lo que se aspira o lo aspirable es que se incorpore uno y el otro y le diga, eh, ahora pásate de este lado y yo me paso del otro, ¿no? Y, ok, yo veía un 66, ahora veo también el 99 que tú veías, ¿no? Y concordamos, ¿no? Y seguimos la vida, ¿no? Y no pasa nada, el problema es eso, ¿no? Que el otro ve, ya llevándolo, por ejemplo, a un ámbito más real y de guerra, uno ve cristianismo, otro ve judaísmo, otro ve islamismo, y nos peleamos. Es un mismo Dios, es un mismo Dios, pero cada uno, desde su propia visión de mundo cultural, histórica y demás, dice, yo tengo la verdad y Dios es cristiano. Y el otro dice, yo tengo la verdad y Dios es judío. Y el otro dice, yo tengo la verdad y Dios es musulmán. Y es el mismo Dios, ¿no? Ok, a eso vamos, ¿no? Es decir, no, la cuestión sobre el conocimiento del mundo no se limita a fórmulas, no se limita a palabras, a conceptos. Se amplía cuando nos damos cuenta que está involucrada la historia, que está involucrada la cultura, todo lo demás que dejamos por fuera porque a veces nuestra visión es tan limitada que no alcanza a ver el más allá, ¿no? De las cosas. Y esa es la herramienta que la filosofía nos da, la capacidad de ver más allá de lo evidente. Eh, Era la frase, ¿no? Yo sé que ustedes a lo mejor son un poco de mi generación, algunos son mucho más pequeños, pero había, ¿no? Una caricatura muy famosa en los 90 que era los Thundercats y Leono, el personaje principal, tenía una espada, ¿no? Y la espada tenía en el centro como un espejo que se llamaba, o su espada se llamaba, no recuerdo si la espada era la espada del augurio o el ojo del augurio de la espada, ¿no? Pero la idea es el augurio, ¿no? Como una especie de vidente, ¿no? Una reliquia que nos permite ver, y lo decía así el personaje, espada del augurio, muéstrame más allá de lo evidente, ¿no? En cierta manera es una metáfora yo lo llevo a ese ámbito, una metáfora de la filosofía, una herramienta que nos ayuda a ver más allá de lo que aparece, más allá de lo que parece evidente, pero no lo es tanto, ¿ok? Muy bien. La misma idea. O cada uno de estas personas que son invidentes, que no pueden ver, que son ciegas, están tocando cada una parte del elefante, ¿no? Y si uno se limitara a decir, el elefante es una eh, colita larga con pelitos al final, eso es un elefante, y otro le dijera, no, estás perdido, estás loco, el elefante es una trompa que hace un sonido, y otro dijera, no, el elefante es un colmillo, es un elefante, es una sola cosa, un solo animal, un solo ser vivo, un solo ente, compuesto de muchas partes, de muchas perspectivas, desde donde puede ser visto. Pero si todos dicen, vamos a determinar el total del elefante en la suma de sus partes, todos van a decir, ok, yo estoy tocando la cola, yo estoy tocando la pierna, yo estoy tocando la trompa, etcétera, ¿no? Muy bien. Ah, esta misma cuestión, las ideas de la realidad, bueno, o lo que nosotros observamos de la realidad está compuesto por conocimiento no verificable y conocimiento verificable. El conocimiento no verificable es la creencia, ¿no? Lo que no necesito probar, simplemente creerlo. Dios no se necesita probar, son las experiencias subjetivas del ser humano, ¿ok? Eh,
Aquí, déjenme ver cómo mover esta aquí. Ujú. Ok. El conocimiento verificable, a contraposición del conocimiento no verificable, es que el verificable, bueno, es donde se encuentra la ciencia, la experiencia y conocimiento objetivo. ¿Ok? En esa línea de pensamiento, la biología es eh, conocimiento verificable. Las matemáticas es conocimiento verificable. La física es conocimiento verificable. Pero la religión y la idea de Dios es o pertenece al ámbito no verificable de la creencia. ¿Ok? Es una experiencia más bien que va en el orden de el sentido de la vida humana, pero no en el sentido del conocimiento de las cosas. ¿Ok? Quiere decir que entonces, si es creencia, es algo inválido de facto, no teniendo en su respectivo orden que pertenece al ámbito de la creencia, de lo no verificable. El problema es, el problema es cuando presentamos la idea de Dios o mi creencia en Dios como algo real y verificable, ¿ok? Como algo que tiene que ser impuesto a los demás porque es verificable y es real porque lo dice la Biblia. Eso es creencia, no es conocimiento. ¿Eso invalida la Biblia? ¿Eso invalida la idea de Dios? No, no lo invalida. Si lo sabemos poner en el orden justo o en la dimensión justa a la que pertenece y somos o nos hacemos conscientes y responsables de ello, ¿ok? Mi creencia está sujetada al orden del sentido de mi vida, el sentido de mi existencia y de mi felicidad, pero soy consciente que no es una experiencia verificable de conocimiento, ¿ok? Tiene que ver con el ámbito de las sensaciones, de la emoción, de la vida en un sentido de experiencia eh, trascendente, de búsqueda de trascendencia, ¿ok? Lo que nos ayudaría bastante a ser abiertos y a decir, a ver, si es mi creencia, si es lo que yo creo y quiero o decido creer, bueno, pues ¿qué limita que el otro quiera creer otra cosa, ¿no? Que tenga otro Dios, que tenga otras deidades. Si esas otras deidades, bueno, no le dicen que tiene que eliminarme o eliminar a otro, pues dejémoslo con su creencia, ¿no? Aplaudámosle que tiene la capacidad de creer en algo, de tener esperanza en algo. El problema es cuando desde esa creencia imponemos una visión de mundo para todos como si se tratara de una certeza verificable, cuando no lo es. Este esquema, bueno, nos ayuda justamente a poner en esa dimensión nuestro conocimiento que está aquí en el centro y el cual justamente está compuesto tanto de verdades científicas, verificables, como creencias eh, que nos dan sentido. ¿Ok? Muy bien. Ah, el ser humano es el resultado de sus conocimientos y de sus creencias, ¿no? Esto es lo que nos hace ser seres humanos y habitar en la existencia. El problema de esto sería que no logremos distinguir qué es aquello que conocemos realmente y qué es aquello que creemos, ¿ok? Conocer y creer, poner en su justa dimensión, ya que podríamos, sin darnos cuenta, querer imponer nuestra creencia como si fuera conocimiento, lo que les acabo de decir, lo cual podría incluso traer consecuencias de violencia, lo que vemos cuando se impone una creencia como una verdad infalible.
Por esto es importante cuestionar en todo momento nuestras ideas, ya que esto nos hace avanzar en la construcción del conocimiento certero de la realidad y valorar al mismo tiempo nuestras creencias, sobre todo cuando éstas nos relacionan de forma pacífica y feliz con nosotros, con los demás y con el mundo. ¿Ok? El conocimiento puede perdurar y avanzar, pero lo que creo en este momento es posible que el día de mañana cambie. ¿Ok? Muy bien. ¿Solo el pensamiento nos hace seres humanos? La respuesta es que no. Es verdad, una parte fundamental que hace ser al ser humano es que piensa, ¿ok? Es decir, que llega a tener conocimiento, pero eso no es todo. Esto nos pone en contraposición a la idea de que los animales, o más bien, de que solamente el que piensa bien, o el que piensa de manera certera es ser humano, o lo único que nos define es nuestra razón, atendiendo a la definición que hace Aristóteles en algún momento de ser humano es igual a ser animal racional, ¿no? Como si era o como si fuera lo único que nos definiera. Pero la realidad es que somos seres sintientes también, ¿ok? Tenemos una emoción todo el tiempo. Todo el tiempo nos presentamos a los demás o estamos en el mundo desde una emoción, ¿ok? O estamos cansados en este momento, o estamos felices, o estamos tristes, o estamos angustiados, estamos enojados, porque no acaba la clase, etcétera, ¿no? En todo momento estamos en una emoción. Somos seres sintientes que pensamos, somos seres sapiosintientes, ¿ok? Eh, no solamente, por aquí déjenme mover, mi, no solamente conocemos, también percibimos, sentimos, experimentamos el mundo. Muy bien. Para terminar ya la sesión, quiero compartir con ustedes, déjenme dejar de compartir esta parte. Y solo para poner en... ah, déjenme pasarme. Ok. La actividad de la historieta, ¿ok? Este, la idea es que a través de alguna herramienta que ya podemos encontrar en la red, como Canva y otras herramientas por ahí, o en PowerPoint, o en un Word, de manera ya más, un poco más manual, pero también muy importante y significativa, es poner en una estructura de historieta los conceptos más significativos del bloque. Esos conceptos más significativos del bloque, perdón, voy a tener que dejar de compartir esta para ir rápidamente a... mm, espérenme. Mm, por favor. Ok, ahí está. Mm, ajá. Ok. ¿Dónde está? Acá está la rúbrica. Ok. Ahora déjeme ahora sí compartir ventanas. Confundo compartir. Ok. Esta es la rúbrica de la actividad de la historieta. Ok.
Y si se dan cuenta, uno de los puntos principales a calificar es la de identificar y plasma o identifican y plasman en la historieta o cómic las ideas de lo que nos constituye humanos, ¿ok? Las cuales se ven dentro del bloque 2. Esas ideas son las acciones de pensamiento, aprehensión y posesión, influencia de la personalidad al pensar, la inteligencia, razón y reflexión, ser humano en relación con el mundo y conciencia de las acciones y la percepción del mundo. Ahora bien, estos elementos ustedes deben hacerlos aparecer en la historieta que realicen, ¿ok? No necesariamente tienen ustedes que poner como título acciones del pensamiento y hacer una imagen eh, o un cuadro de imágenes que nos hable, sino que si ustedes se dan cuenta en la historieta que les mostré hace un momento, ay, perdón, déjenme regresar a, ¿ok? En la historieta que les puse hace un momento, aquí, eh, donde este alumno la hizo en Canva, bueno, hizo toda una historia en la que este chico, bueno, tiene ciertas aspiraciones, anhelos en la vida, trata de trabajar por ellos, llegar a ciertas metas. Y en el transcurso de lo que va diciendo, de lo que va pensando, de las escenas en las que está construyendo una idea, un modelo de negocio, etcétera, en todas estas imágenes o en esta secuencia de imágenes de la historieta, plasma de manera correcta cada una o cada uno de estos conceptos, ¿no? Aprehensión y posesión, es decir, está a partir de estas dos ideas o estos dos conceptos, está construyendo un proyecto de aprender y conocer ciertas ideas, su personalidad, cómo la pone en función del conocimiento del mundo y demás, y cada uno de estos conceptos se cumple, ¿ok? Este chico hizo una, dos, tres, cuatro escenas, cinco. Algo que la herramienta de Canva nos permite, si ustedes van a Canva y le ponen crear una historieta, les va a dar todas las herramientas y demás. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PowerPoint. Lo importante es que siga esta estructura, una estructura de historieta, imágenes, diálogos, personajes que interactúan, una idea lineal o no lineal, pero em, que nos va mostrando una historia, ¿ok? Y por lo regular, bueno, cuando uno lo hace, estos conceptos van apareciendo, ¿no? También hay por acá una, una opción donde, déjame compartir esta otra, donde inclusive ustedes la pueden hacer a mano, ¿no? Esta chica, perdón, este chico, este fue un alumno, la hizo en su libreta, le tomó foto, la pegó en un Word y este, la envió. Pero se cumplen los criterios que nos pide y se nota el esfuerzo. Tal vez dice, ah, yo no sé usar la herramienta, no sé usar la tecnología, pero lo hago de esta manera y adelante. Se puede también, ¿ok? Lo importante es que aparezcan estos rubros que la rúbrica de evaluación nos los están solicitando. Muy bien. Este, pues hasta aquí sería todo. Les agradezco bastante el que hayan visto esta sesión. Nos veremos la siguiente semana en la sesión tercera o en la sesión 3, que hablaremos ya un poco justamente de la naturaleza humana y lo que le da sentido a la vida del ser humano. Muy bien, déjenme salir de compartir.
Que tengan una excelente noche, un excelente día, una excelente tarde a la hora que ustedes vean este video. Muy bien. Déjenme